para hacer este gran canal. Aquí había dos posibilidades. Una de las posibilidades era que Nicaragua agarrara, consiguiera un gran préstamo, se endeudara y se arriesgara a construir el canal solito. La otra posibilidad es busquemos inversionistas que quieran arriesgar su plata y que el pueblo de Nicaragua no tenga que ponerle un centavo en este momento, garantizando la soberanía y garantizando la propiedad del canal. Sandino ya había dado la pista. Sandino ya en la década de los 20 había dicho que en Nicaragua hay que buscar un inversionista privado porque no debe ser el pueblo el que cargue con esta deuda. Deben de ser los inversionistas privados los que se arriesguen y deben de ser inversionistas privados de todos los países del mundo, que fue la diferencia con el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá ahí no hubo inversionistas privados de todo el mundo, ahí hubo un robo. Los gringos le robaron el Canal de Panamá a Latinoamérica. En aquel momento era Colombia, pero no se lo robaron a los colombianos, se lo robaron a toda Latinoamérica. Esa tierra dejó de ser territorio latinoamericano. Eso no se puede volver a repetir. Esa lección ya lo aprendimos. Y le costó al pueblo panameño muchos años poder volver a ser soberano en esa zona del Canal de Panamá. De manera que la alternativa correcta es busquemos inversionistas extranjeros o nacionales con suficiente capital, inversionistas privados, y segundo, garanticemos la soberanía nacional, sin hacer que el pueblo de Nicaragua vaya a quedar endeudado nuevamente como lo dejaron endeudado los gobiernos neoliberales. Entonces, para la construcción de este gran canal, la organización ha sido la siguiente. Se creó una autoridad del Gran Canal, que ya la vamos a analizar, y además hay una comisión del Gran Canal formada por todas las instituciones del Estado y otras instituciones importantes. De manera que el proyecto del Gran Canal es un proyecto nicaragüense, es un proyecto nacional, es un proyecto del gobierno de Nicaragua para el pueblo de Nicaragua, donde hay dos actores fundamentales: la autoridad del Gran Canal, que es nicaragüense, y la comisión, que está formada por instituciones nicaragüenses. Pero además está el concesionario, y ahí sí, el concesionario son empresas, una o varias empresas privadas, que van a estar controladas por la autoridad del Gran Canal y por la comisión del Gran Canal. Los nicaragüenses sabemos que la derecha en Nicaragua tiene una campaña diciendo que aquí el proyecto es de los extranjeros. Falso. El proyecto es controlado por una autoridad nacional, que es la autoridad del Gran Canal, y por una comisión nacional nicaragüense, que es la comisión del Gran Canal. Y para darle seguridad jurídica, aquí se han venido usando tres instrumentos, se están usando tres instrumentos. La ley 800, que fue la ley de creación de la autoridad del Gran Canal, que no es de ahorita, es una ley anterior que venía, y la autoridad del Gran Canal ya venía trabajando desde el año 2011, desde el año 2012, para venir a trabajar, a crear esta oportunidad para Nicaragua. Con posterioridad, en este año se creó la ley, se promulgó la ley 840 o la ley del Gran Canal, que es la que ya establece claramente cuáles son los diversos proyectos que se van a llevar a cabo, cómo funciona la comisión del Gran Canal y cuáles serían los mecanismos para encontrar o para brindar la concesión. Concesión, que significa: te voy a permitir que hagas un negocio en el territorio nicaragüense, pero de ese negocio le vas a dar dinero al pueblo de Nicaragua, y además, al finalizar un cierto periodo de tiempo, le vas a entregar toda esa empresa al pueblo de Nicaragua.
De manera que aquí no va a tener que pasar como los panameños que tuvieron que andar luchando para poder restituir su derecho al canal de Panamá. Aquí esto está claramente establecido desde el principio. Y esta ley 840, ley del Gran Canal, lo que se operativa es a través de un acuerdo marco. Un acuerdo marco entre la autoridad del Gran Canal y el concesionario, y lógicamente entre el gobierno de Nicaragua y el concesionario. De forma que hay un marco legal establecido. Ya hubieran querido los panameños tener la posibilidad de que hubiera un acuerdo marco como el que tenemos en Nicaragua en aquel momento cuando se construyó el Gran Canal. En aquel momento lo que hubo es un despojo al pueblo latinoamericano de una parte de su territorio para hacer un gran negocio del cual se beneficiaron únicamente los norteamericanos, los gringos. Entonces, nuestros instrumentos son, organizativamente, los actores son la autoridad del Gran Canal, la comisión del Gran Canal y el concesionario. Y desde el punto de vista legal, los instrumentos son la ley 800, creación de la autoridad del Gran Canal, la ley 840, que es la ley del Gran Canal, y el acuerdo marco. Ahora vamos a analizar cada uno de estos instrumentos. La autoridad del Gran Canal tiene como función representar al Estado nicaragüense como accionista en el proyecto, con un asiento en el Consejo de Dirección de cada una de las empresas que se vayan formando. Entonces, el gobierno de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, tiene a un representante en cada una de estas empresas desde el principio. Pero además, esta autoridad del Gran Canal fue la que realizó el estudio de prefactibilidad para seleccionar al inversionista. Pero una de las mentiras que se han venido diciendo es que la empresa que se seleccionó apareció de la nada. Desde hace varios años la autoridad del Gran Canal ya ha venido trabajando en estos estudios de prefactibilidad para garantizar la selección de del mejor inversionista disponible. Esta autoridad del Gran Canal ya hizo consulta con el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Consultas se tradujeron en un acuerdo firmado el 23 de mayo del 2013 que garantiza que cualquier decisión que se tome sobre los territorios que forman parte de la región autónoma del Atlántico Sur, que está en el Caribe de Nicaragua, va a ser consultada con el gobierno regional, con las comunidades originarias y con el pueblo que vive en la zona de la región autónoma Atlántico Sur en el Caribe de Nicaragua. Este acuerdo forma parte integral de los mandatos que tiene la comisión, que tiene la autoridad del Gran Canal y la comisión del Gran Canal. La ley 840 es una ley que garantiza que se cumplan, fue promulgada y se cumplan las disposiciones constitucionales, y es la que establece cuáles son los proyectos que se van a realizar. Los proyectos que se van, esta ley crea la Comisión de Proyectos del Desarrollo del Canal de Nicaragua, y la comisión, que es el segundo instrumento del que hablábamos, teníamos la autoridad del Gran Canal y tenemos la comisión del Gran Canal, tiene las siguientes funciones. Primero, representa al gobierno de Nicaragua. Segundo, aprueba los planes de cada uno de los proyectos que se van a desarrollar. Supervisa el cumplimiento del inversionista, supervisa la ejecución de los proyectos, supervisa el uso racional y sostenible de los recursos naturales, supervisa la protección del ambiente, efectúa las expropiaciones que sean necesarias, emite los permisos, consulta a los consejos regionales y gobiernos territoriales del Caribe, y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio.
¿Quién forma la comisión? La comisión está formada por el presidente de la Autoridad del Gran Canal, por el ministro de Recursos Naturales, el ministro de Hacienda y Crédito Público, delegados de la presidencia para el Río San Juan, delegados de la presidencia para las inversiones, delegados de la presidencia para el desarrollo de la costa atlántica y diversos otros representantes de las instituciones públicas. Y esa ley estableció los proyectos que se van a desarrollar, que en principio son 8 proyectos principales. El canal que une el Caribe y el Pacífico, un puerto en la costa del Caribe, un puerto en la costa del Pacífico, un canal seco, es decir, una vía férrea que une los dos puertos para la transportación de carga entre el Caribe y el Pacífico, un oleoducto, una zona libre en el Pacífico y en el Caribe, y un aeropuerto internacional. Y adicionalmente se plantean dos macroproyectos que incluyen otra infraestructura que se pueda requerir y un proyecto global que integra y coordina cada uno de los subproyectos. Cada una de esos proyectos se va a desarrollar, puede ser desarrollado individualmente o en conjunto por inversionistas internacionales. Y el papel que está teniendo el concesionario es el de garantizar que los proyectos se diseñen, se estudie su factibilidad y posteriormente encontrar los inversionistas que quieran desarrollar los proyectos individualmente o colectivamente. De manera que la base para desarrollar este sistema es el acuerdo marco. El acuerdo marco fue firmado por el gobierno de Nicaragua, la Autoridad del Gran Canal, y crea fue firmado también por la Comisión de Desarrollo del Gran Canal, la empresa desarrolladora de grandes infraestructuras y una empresa que se denomina HKND, que es la empresa concesionaria de este proyecto. Y el acuerdo marco lo que permite es que se otorgue una concesión a la empresa HKND para iniciar los estudios y para que esta empresa promueva las concesiones de cada uno de los subproyectos, las inversiones de cada uno de los subproyectos. El acuerdo permite o da incentivos fiscales y legales para atraer inversiones hacia el canal y los subproyectos. El acuerdo marco establece que cada proyecto será supervisado por la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal. El acuerdo marco establece que hay una concesión para el uso de este proyecto, para la realización de este proyecto durante 50 años a la empresa concesionaria, que será prorrogada en los próximos 50 años. Además, establece que Nicaragua va a tener desde el principio el 1% de las acciones, que irán creciendo esa participación de Nicaragua en un 10% cada 10 años, de manera que prácticamente en 100 años el proyecto va a ser completamente propiedad de Nicaragua. En 50 años Nicaragua va a tener ya la mayoría accionaria en este proyecto. Además, la concesionaria va a pagar $100 millones a la República de Nicaragua, al Tesoro de la República de Nicaragua, por esta concesión. Todo queda claro que todo proyecto será supervisado por la Comisión, y además queda claro que cada proyecto, antes de echarse a andar, debe de contar con los estudios de factibilidad y ser aprobado por la comisión del proyecto. De manera que aquí, como todos pueden ver, lo que tenemos es un proyecto nicaragüense con un operador, un inversionista internacional que se ve sometido a la decisión soberana de la República de Nicaragua. Pero además garantizamos que el riesgo de las inversiones sea asumido por ese inversionista privado y garantizamos que la propiedad del proyecto sea del gobierno de Nicaragua, sea de la República de Nicaragua, gradualmente. Vamos.
Este es el mecanismo cómo las acciones van a pasar a ser parte de propiedad del gobierno de Nicaragua a partir del momento de la fecha clave, que fue la fecha en que se firmó el acuerdo marco. De manera que Nicaragua gradualmente pasará del 1% que tiene en ese momento hasta llegar a tener el 99%, y el inversionista privado le va a quedar el 1% con posterioridad. Entonces, tenemos un esquema organizativo y legal bien claro, y este acuerdo nos está permitiendo que se operativiza ese esquema organizativo, legal y organizativo, se operativiza en un acuerdo marco de concesión que sienta la base para la construcción del canal y que permitirá que los estudios de factibilidad técnica sean financiados por el inversionista privado, aunque el control de la operación y la garantía de los estudios ambientales y de la soberanía nacional está en manos de esta Comisión Nacional Nicaragüense, de la Comisión del Gran Canal, y todo supervisado también, lógicamente, por la Presidencia de la República a través de la Autoridad del Gran Canal. La empresa seleccionada fue una empresa que se denomina HKMD, y esta empresa cuenta con el gran apoyo de un inversionista chino que se llama Wang Jing. Esta persona cuenta con varias empresas, tiene empresas en el área de infraestructura, minería, aviación y telecomunicaciones, y es presidente del Consejo de Administración de más de 20 compañías en todo el mundo. Esta persona será la que se encargue de coordinar el esfuerzo como gerente de la empresa concesionaria de obtener el financiamiento, donde ellos ponen el riesgo para hacer los estudios de factibilidad y después buscar los concesionarios. ¿Cuál es la ventaja que obtiene Nicaragua con la creación de esta empresa o con la concesión de esta empresa? La experiencia en grandes inversiones. Esta empresa ya ha logrado hacer acuerdos o contratado a otras empresas que se están encargando de los estudios ambientales, de los estudios de factibilidad y de la búsqueda de inversionistas. Y aquí está una lista de 8 empresas que inicialmente ya están trabajando. Una de las más importantes es una empresa pública de la República Popular China que se llama China Railway Construction Corporation. Esa empresa es la que ha construido, además de construir ferrocarriles, en China ha construido ferrocarriles en diversas partes del mundo y ya está trabajando, inclusive antes de la firma del acuerdo ya habían venido trabajando en ir explorando para hacer los estudios de factibilidad. Hay otra cantidad de empresas que están trabajando y lógicamente una vez que los estudios hayan sido completados se espera la participación del Banco del ALBA, de los fondos de los bancos de inversiones privadas, de los bancos multilaterales, además de otros inversionistas que vayan en el futuro avanzando. La empresa HKMD ya ha contratado a estas empresas líderes mundiales y la gran ventaja es que el aporte de dinero para pagar por esos estudios de factibilidad lo está realizando directamente la empresa HKMD. Y el gobierno de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua no van a tener que endeudarse para realizar esos estudios de factibilidad. Si los estudios de factibilidad demuestran que algunos de los proyectos no pueden ser llevados a cabo, pues entonces simplemente ese dinero es un dinero que lo invirtió el inversionista, que lo arriesgó el inversionista. Y el gobierno de Nicaragua lo que va a hacer es continuar desarrollando aquellos proyectos que muestren una factibilidad apropiada a través del mecanismo de la concesión. ¿Qué esperamos que ocurra? Lo que esperamos que ocurra es que el proyecto del canal va a tener impacto económico y social y también va a tener impacto ambiental. En los impactos económicos y sociales podemos comparar lo que ha ocurrido en Panamá y de esa manera extrapolar, proyectar qué es lo que puede ocurrir en Nicaragua.
En Panamá lo que se ha visto con la ampliación del canal es un crecimiento económico que para el año 2013 ya ha significado un aumento del PIB hasta 42.000 millones de dólares. Es decir, el crecimiento económico que está teniendo Panamá ha llegado a casi un 10% anual. El ingreso por los peajes se ha venido aumentando con solo el incremento, con solo la ampliación a como ha venido aumentando, a como ha venido haciéndose en Panamá. De manera que si nosotros extrapolamos eso a Nicaragua, lo que nosotros tendríamos que pensar es que Nicaragua va a tener un aumento de su crecimiento económico. Si el proyecto empieza en el año 2014, probablemente el crecimiento económico de Nicaragua llegue a ser hasta un 15% en el año 2015 y con posterioridad en los siguientes años de construcción llegaría a estar en un 9%. La línea azul muestra cuál es el crecimiento que tenemos proyectado sin el aumento, sin la construcción del canal. Nuestro crecimiento económico rondaría los 4.9, 4 en el año 2018. En cambio, con la construcción del canal, si empieza en el año 2014, este crecimiento va a ser casi 6 puntos superior en el año 2018. Vamos. Si el canal se construye, empieza a construirse un año después, de todas maneras, el crecimiento económico sería bastante superior. Aquí estamos hablando de que los crecimientos, de que en el 2014 esperaríamos un crecimiento de 8%, 8 y pico en el 2015 y en el 2016 un crecimiento de 10%. Lo que indica que, en resumen, la construcción del Gran Canal va a llevar a un crecimiento superior, casi duplicando el crecimiento que teníamos proyectado. Y ese crecimiento, cuando lo comparamos con el resto de Centroamérica, lógicamente va a verse muy alto en comparación con el resto del país. En la concreta, ¿qué se espera? Que en el año 2018 el Producto Interno Bruto de Nicaragua con el Gran Canal sea de 24.797 millones de dólares. Si no hubiera Gran Canal, estaríamos en un Producto Interno Bruto de casi 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de 9.800 millones de dólares más de producción interna bruta. Producción interna bruta significa más riqueza para el pueblo de Nicaragua, más riqueza para todos, basado en un modelo en que este crecimiento no está a expensa del crecimiento de la riqueza de las élites, sino del crecimiento de la riqueza general a través de la redistribución en el modelo de alianza y en el gobierno socialista, cristiano y solidario. Vamos. En el Canal de Panamá se ha visto, entonces tenemos un efecto sobre el crecimiento económico. Además tenemos un efecto esperado sobre el empleo. En el Canal de Panamá se ha visto un crecimiento importante en el empleo y se ha calculado que para el año 2025 Panamá va a lograr aumentar en 252.000 empleos adicionales su economía. ¿Qué esperamos en Nicaragua? En Nicaragua lo que esperamos es que para el año 2018 habrá 1.200.000 empleos adicionales a los que existen en Nicaragua, de los cuales lo que nos llevará a tener un empleo formal, es decir, personas que tienen un salario básico o salario mínimo, un salario por encima del salario mínimo, pero que además muy probablemente o seguramente van a poder estar afiliados a la seguridad social. No estamos hablando de que tendremos 1.9 millones de personas que tendrán un empleo formal. Actualmente Nicaragua anda rondando los 620.000 personas con empleo formal. Entonces, esperamos
que prácticamente el canal vaya a producir 1 millón de empleos más y que en Nicaragua haya 3 veces más empleo formal que lo que había en el año 2006. Impacto sobre el desarrollo económico, impacto sobre el empleo y además un aumento en los ingresos fiscales. Esto es lo que ha ocurrido en Panamá. Con la ampliación del canal se espera que los ingresos del gobierno, los ingresos por impuestos, aumenten en un 254%. De manera que en el año 2018 el gobierno de Panamá va a recibir por impuestos 14.736 millones de dólares, cuando en el año 2011 está recibiendo 7.600. Prácticamente Panamá va a duplicar su recaudación de impuestos con la ampliación del canal. Si eso va a ocurrir con la ampliación del canal, lógicamente en Nicaragua, con la construcción de un nuevo canal, nuestros ingresos fiscales se van a aumentar. Y ahí vemos que la estimación que tenemos es que la recaudación proyectada para el canal interoceánico va a ser de con la creación del canal interoceánico va a ser en Nicaragua de 4.081 millones de córdobas. Esta recaudación va a ser 115% más alto que lo que recaudamos en este momento. ¿Y para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven para la lucha contra la pobreza, para la educación gratuita, para la salud gratuita y para los proyectos sociales. De manera que nosotros esperamos que con ese aumento del crecimiento económico, con ese aumento del empleo, con ese aumento de las recaudaciones fiscales, haya una reducción de la pobreza similar a la que viene ocurriendo en la República de Panamá, donde nos encontramos que se ha reducido la pobreza extrema del 17% al 10% y la pobreza general del 36% al 25%. Esta es la estimación de cómo se reduciría la pobreza en Nicaragua con la construcción del Gran Canal. De manera que para el año 2018, aunque todavía no estén completadas las obras, ya nosotros esperaríamos una reducción hasta 7% en la pobreza extrema y una reducción de 40 y pico por ciento que teníamos en el año 2009 a 31% en el año 2018 con el inicio de la obra de la construcción del Gran Canal. En conclusión, tenemos que, viendo lo que está ocurriendo en Panamá, podemos extrapolar lo que va a ocurrir en Nicaragua.